voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarles hoy desde las instalaciones de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional, Ciencavi. ¿Por qué nos vinimos hoy acá y por qué está don Carlos Ubico? Ya lo voy a presentar con nosotros. Porque nos interesa cuidarle su corazón. Hasta hace pocos años, prácticamente todas las afectaciones cardíacas tienen una participación importante en los rubros de causas de mortalidad. Todos tenemos en nuestras familias un tío, un primo, alguien que ha tenido algún infarto o algún incidente relacionado al corazón. Y este programa tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque de la mano del testimonio de don Carlos y con la presencia de Vera Rodríguez, a quien tendremos en siguientes bloques del presente programa, ella es representante del Centro de Rehabilitación Cardíaca de la Universidad Nacional. Bueno, de la mano de ambos intentaremos explorar los detalles de esta temática, cómo está el país, pero además cómo la Universidad Nacional tiende una mano a pacientes, a personas que han casualmente pasado por estos episodios. Les saludamos, reiteramos, desde la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida. Si ustedes escuchan risas y ven movimiento de gente al fondo, es porque aquí se hace deporte, se hace vida. Entonces es parte también de la transmisión y del programa. Agradeciéndole siempre su sintonía. Don Carlos, bienvenido a Una Voz, bienvenido a la Universidad Nacional y además muchas gracias por abrirnos las puertas de su vida y también de su corazón. Muy buenos días, don Carlos. Buenos días, Gerardo. Para mí es un placer estar en su programa. Muy bien, don Carlos. Primero remontémonos un poquitito contándole a la gente en qué consistió su incidente, hace cuántos años fue o si fueron varios incidentes para contextualizar la temática y también su historia. Cuéntenos un poco, don Carlos. Bueno, yo sinceramente no hacía ejercicio, trabajo toda la vida, trabajo como agente de seguros con el instituto. Sí tuve unos eventos en la familia que yo creo que me marcaron para lo que me pasó, que fue una enfermedad de una hija y mi esposa tuvo cáncer. Entonces, hace 5 años, vamos a cumplir 5 años, el 19 de marzo del 2014, venía yo de Riteve y llegando a la casa sentí un dolor, no un dolor, mentira, no me dio dolor, sino como me desvanecí, empecé a sudar frío, me sentía mal, subí las gradas y me desvanecí pero consciente. Entonces mi esposa es microbióloga y de una vez dice, no, esto es un infarto. Está una hija, gracias a Dios, llamamos al 911, nunca apareció ninguna ambulancia. Yo en ese momento tenía y tengo una póliza con el instituto, entonces lo que hicieron fue montarme en el carro de la hija y llevarme al CIMA. Me acuerdo nada más que llegando al CIMA me dijeron, páselo a sala, es un infarto. Entonces en sala, yo estuve ahí no sé cuánto, 2, 3 horas. Después me contaron que me dieron 2 paros cardiorrespiratorios y me dio neumonía. Wow. Durante de la operación los 2 paros, después me dio neumonía, estuve 12 días en la UCI y total 22 días internado en el CIMA. Fue un evento serio, porque yo quedé después del infarto bastante débil, mi corazón quedó trabajando creo que un 30, un 40%. Me recomendó en el CIMA una doctora que me dijo que viniera a un centro de rehabilitación en Romoser, pero la muchacha encargada, la dueña, me dijo muy honestamente, me dice, no, el caso suyo no es para acá, me dice, vaya a la UNA, me dio una referencia que buscara a don Felipe Araya y me matriculé aquí, de lo que no me arrepiento, porque como le digo, voy a cumplir 5 años de venir a la rehabilitación cardíaca y me he recuperado increíble. Yo al principio no podía ni caminar ni 20 metros, 30 metros porque me agitaba, me sentía mal. Le cogí el gusto a la terapia cardíaca y como le digo, tengo 5 años de venir, vengo religiosamente 3 veces por semana. Don Carlos, antes de entrar a los detalles de lo que ha sido su recuperación, ya vamos a hablar un poco sobre eso y además que tenemos imágenes de su entrenamiento, de su sesión que apoyan lo que vamos a conversar ahora. Pero antes de entrar a eso, don Carlos, desde el punto de vista muy personal, muy humano, muy íntimo, muy suyo, su vida cambió
a partir de ahí. Pero yo me refiero no solo a los hábitos, de lo cual hablaremos tal vez ahorita más adelante, sino también la perspectiva de la vida cambia cuando una persona se enfrenta cara a cara con la muerte. Sí, definitivamente cambia, ya no es ese, ya uno, más al principio, yo en las noches cuando me acostaba a dormir tenía mucha incertidumbre, daba mucha vuelta porque, no sé, pensaba que no podía amanecer. Fue con el tiempo que ya y con los ejercicios y con todo el programa que tiene la UNA, inclusive no solo el programa de rehabilitación cardíaca, sino aquí se vuelve como con el grupo. Yo vengo de 7, 8 de la mañana, somos como hermanos, nos vemos como hermanos porque nos han pasado casos tristes, que se han muerto personas del grupo y uno lo siente, o cuando van a operar a algún compañero, uno siente como que es parte de uno, es decir, es como una familia. Eso es lo que siento yo, y la vida de uno por supuesto cambia, ya uno no se cuida, no puede volver a hacer los desarreglos, que chicharrón, que chifrijo, porque yo era de tomar traguitos, pero siempre me gustaba lo peor, ¿verdad? Chifrijo, chicharrón, morcilla, todas las cosas malas, ¿verdad? Entonces los hábitos de vida cambian definitivamente. ¿Hacía ejercicio, don Carlos, usted? No, sinceramente no hacía casi ejercicio, nunca hice ejercicio. Sedentario. Muy sedentario, el trabajo mío, diría yo, es estresante, pero no tanto. Yo creo que lo que me marcó más fue las historias familiares, los problemas que tuve con el cáncer de mi esposa y con un problema que tuve con la hija. Uno, don Carlos, ya para cerrar esta página que tiene que ver con la intimidad, con lo que usted piensa de la vida, uno aprende a valorar las cosas diferente cuando se lleva un susto como estos, ¿verdad? Un punto y aparte como estos, valora uno diferente. Totalmente, es decir, usted ve la vida diferente, es decir, él vive el día a día ya, es decir, yo ya no pienso en lo que pasó, gracias a Dios, es decir, yo pienso que fue ya pasado, ni pienso ahora ya en el mañana, sino disfruto el día a día, ¿verdad? Es decir, que cuando amanezco le doy gracias a Dios porque me da otro día más, no sé cuánto voy a durar o no, inclusive hace unos meses me apareció un cáncer y el doctor, el cardiólogo, me decía que gracias a mi terapia cardíaca, porque el miedo no era operarme, sino el dormirme con el problema de mi corazón. Y gracias a mi terapia cardíaca soporté la operación que duró 2 horas, 3 horas, no sé cuánto. Y aquí estoy. Me siento bastante bien de la operación del cáncer y creo que se lo debo a venir a este programa y cumplir, porque vengo religiosamente, como le digo, 3 veces por semana de 7 a 8 de la mañana. Hablemos un poquito, don Carlos, sobre su progreso. Usted me comentaba que recién ocurridos los infartos, los paros, había cosas que no podía hacer y ahora puede hacer otras. ¿Qué cosas podríamos comentar que evidencien ese progreso en su salud, don Carlos? Yo iba de la oficina a veces, mi hija va a unos exámenes en la mañana en ayunas, entonces vamos a un lugar a desayunar y a la avenida es como una cuesta. Yo caminaba 20 metros y tenía que parar porque sentía que me ahogaba. Es decir, y eso lo fui superando al venir al programa, porque aquí al principio le ponen a uno un holter, no se pase de esta intensidad y ahí va uno mejorando. Entonces yo creo que eso ha tenido mucho que ver en la mejoría que he tenido durante, son 5 años, ¿verdad? Entonces, inclusive me hicieron esta vez para la última operación una prueba de esfuerzo y la superé perfectamente, ¿verdad? Don Carlos, al programa lo van a estar viendo pues mucha gente, alguna conectada directamente con el tema, porque han sido pacientes, otros porque tienen hermanos, primos, o aunque no tengan uno alguna conexión directa, es ya un tema de salud pública, ¿verdad? El tema de las afectaciones cardíacas. ¿Usted lo recomendaría el centro? ¿Qué le diría a la gente que nos está viendo y que dice, puña, yo tengo un primo, tengo un sobrino, ¿dónde lo llevo? O por qué no gente que puede estar en un momento emocional un poco ahí caído, bajo, desesperanzado, porque tal vez a la misma persona le acaba de ocurrir un incidente y está un poco con incertidumbre, con miedos? ¿Qué podríamos decirle desde su experiencia, don Carlos? Yo más bien creo que la UNA mucha gente no conoce el programa en la UNA, porque a mí me dijeron vaya a tal lugar y esa señora me refirió aquí, pero en el instituto me decían que fuera al Senare, que yo no digo que sea malo, pero me acuerdo que me decían es por 3 meses y después va para afuera. Entonces
yo tengo 5 años en la UNA. 5 años tengo y le Hay que darle título, usted también ya, sí. ya egresado. Yo creo que soy uno de los más antiguos y pensar de que si dejo el programa, sinceramente, no solo porque me gusta la convivencia con mis compañeros, sino porque es salud para mí. Si yo dejo venir aquí, dejo hacer ejercicios, es como cuando le dicen a uno, mire, tiene un cáncer de hígado, no tome tragos, y toma tragos, y tarde o temprano se muere. Entonces yo cumplo con regularidad mi programa, aunque a veces la levantada me levanto a las 5 de la mañana para venir, pero me gusta, es decir, le cogí el gusto a la UNA y siento el progreso y lo veo de mis compañeros. Aquí han entrado gente mayor que yo que no puede caminar y a los 3 meses lo ve usted en la banda caminando y cambian hasta de actitud. Entonces, por supuesto que lo recomiendo. Es un programa que tal vez por la gente no conoce, no asiste. Y también por preventivo. Mucha gente, yo no sé si perdón, 2 o 3 meses antes del infarto, yo en la noche sentí como que un par de veces como que me faltó el aire, pero no le di importancia, jamás me pasó por la mente que me iba a dar un infarto. Pero yo creo que sí vale la pena ya a cierta edad hacerte exámenes preventivos para no llegar, porque tal vez si me hubiera hecho el examen, ven que están bloqueadas mis arterias y no me hubiera dado el infarto, pero ahí pasó y aquí estoy, gracias a Dios me siento bastante bien. Juan Carlos, para ir cerrando, esta va a ser una pregunta para la doctora Rodríguez, para la doctora Vera Rodríguez del centro, pero se la quiero hacer a usted para que me la conteste desde la óptica personal y como paciente. ¿Qué consejos preventivos en una sociedad en la que todo lo hacemos a la carrera, en la que las comidas rápidas o chatarra están a la orden del día, en la que el licor y el fumado están por doquier? ¿Qué consejos cree usted que le podríamos dar a la gente? ¿Le diría usted a la gente, sobre todo a la gente joven también que nos va a estar escuchando y que de pronto el consejo suyo pueda sonar a un anticipo, ¿verdad? A una recomendación, tal vez, ¿por qué no?, a tiempo, ¿verdad? Y a la gente que nos va a estar mirando. ¿Qué recomendaciones podríamos, ya para ir cerrando el programa, el bloque, perdón, les podríamos eventualmente dar, don Carlos? Yo creo que sí es muy importante el hacer ejercicio, ¿verdad? Yo, como le digo, nunca lo hice, posiblemente eso influyó en que me diera infarto. Y en las comidas, yo no me cuidaba comiendo, como le digo, lo que comía, lo que me gustaba eran chifrijos, morcillas, cosas que me hacían daño. Yo creo que los muchachos, todas esas comidas rápidas, porque trabajan jornadas continuas, porque lo que se comen son hamburguesas y cosas rápidas que las hacen con mucha grasa, eso les va, tal vez joven o no, pero sí les va trayendo con el tiempo problemas que pueden desenfrenar en un infarto. Yo tuve la suerte de que sobreviví, pero mucha gente joven de ahí se muere. El muchacho jóvenes, acabo de ver un caso de un muchacho de 40 años, no soportó el infarto y se murió con 40 años. A mí me dio el infarto, yo tenía 67 años y tuve la suerte que me atendieron rápido y sobreviví, pero me decía mi esposa que yo no me di cuenta, pero que el médico le había dicho que a las primeras 72 horas que ahí estuvieron ellos casi día y noche, que eran cruciales para yo sobrevivir, porque pude haberme muerto también a raíz de ese infarto y como le digo, yo tal vez por eso le cogí tanto cariño al programa y asisto con regularidad. No me arrepiento, yo creo que es lo que me ha vuelto a dar vida otra vez y lo recomiendo, por supuesto, de comer bien, hacer ejercicios e inclusive chequearse por lo menos una vez al año, una vez cada 2 años, porque uno cree que no le va a dar. Yo nunca pensé que me diera un infarto y me dio, ¿verdad? Don Carlos, mira que le agradecemos, ya estamos llegando al final de este primer segmento y le queremos agradecer porque siempre decimos que el dato, el estudio científico, la opinión institucional es importante, sí, pero no hacemos nada si no lo complementamos con la parte testimonial, con el yo lo viví, ¿verdad? Y usted lo vivió en carne propia. Entonces se lo agradecemos porque sabemos que su testimonio probablemente sirva y colabore en generar una cultura más preventiva en el país, en abrir los ojos y decirle a la gente, hey, aquí estamos, Universidad Nacional, con un centro de rehabilitación cardíaca. Entonces le agradecemos mucho porque sabemos que sus palabras van a tener esa capacidad de calar en la gente y además nos permite aproximarnos en primera persona a la temática. Entonces le queremos de verdad, don Carlos, agradecer su presencia aquí en el programa. Gerardo, más bien muy agradecido por tomarme en cuenta y que ojalá sirva el testimonio para que
para prevenir a mucha gente que yo creo que con prevención puede evitar que le dé, porque no es nada bonito, se lo digo muy sinceramente. Muchas gracias. Y además felicitaciones, porque sabemos que se ocupa perseverancia en esto, disciplina, y usted es un ejemplo de eso, don Carlos. Muchas gracias, Gerardo, le agradezco mucho por la entrevista. Y no hemos explicado ya para despedir este primer segmento que la gente dirá, pero ¿qué son estas fachas de don Carlos? No, fachas no. Es que a don Carlos, al igual que a sus compañeros, vinimos a grabarlo y a conversar con él finalizada la sesión del taller, de trabajo que ellos hacen, de entrenamiento que hacen acá en el Centro de Rehabilitación Cardíaca. Pues lógicamente ellos tienen que venir en pantaloneta, en una camiseta cómoda, y le dijimos a don Carlos, no, si la temática es esta, sentémonos así a hablar en condiciones naturales, y por eso estamos con don Carlos un poco en estas condiciones, y también le agradecemos a él la confianza de atendernos así. Nos despedimos en este primer bloque y ya venimos con 2 segmentos más. Nos va a acompañar acá desde la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida la doctora Vera Rodríguez. Ella es representante, ella es médico del Centro de Rehabilitación Cardíaca, y con ella puntualizaremos también algunos aspectos claves, importantísimos. Teléfonos, correos electrónicos, cómo contactarlos, en qué consisten las sesiones, recomendaciones técnicas. Todos esos detalles, toda esa información básica, importante, la tendremos de primera mano con la doctora Rodríguez después de la siguiente pausa. Ya venimos. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Muchas gracias por premiarnos con su sintonía semana a semana en las más de 15 emisoras que reproducen Una Voz, llevándolo a todo el territorio nacional, y también en nuestras redes sociales aparecemos como Una Voz CR, tanto en YouTube como en Facebook e Instagram. Continuamos con este temazo, tiene que ver con su salud. Sabemos que es un tema ya de salud pública, las afectaciones cardíacas, los infartos, por ejemplo. La Universidad Nacional institucionalmente da respuesta a esta problemática, a este fenómeno, de muchas formas. Una de ellas es a través del Centro de Rehabilitación Cardíaca, un centro que ha sido establecido dentro de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional desde hace varios años, y que beneficia y ha beneficiado a decenas, diríamos que a cientos de costarricenses. Uno de ellos fue don Carlos Ubico, quien estuvo en el primer segmento con nosotros. Ahora nos acompaña la doctora Vera Rodríguez, representante de este centro, a quien saludamos. Doctora, gracias por atendernos y por permitirnos aproximar a esta maravilla de centro que tenemos en la Universidad Nacional. Buenos días, doctora, bienvenida. Buen día, Gerardo. Gracias por estar aquí. Doctora, ¿en qué consiste el Centro de Rehabilitación Cardíaca? Para quienes nunca en su vida han escuchado nada del centro, tal vez han visto algo en alguna página o en Face. Básicamente, este centro, ¿en qué consiste? Que por cierto ya tiene varios años, ¿verdad?, de existir. Tal vez coméntenos un poco de entrada a esto. Bueno, el Centro de Rehabilitación Cardiovascular es un programa que lo que hace es atender a personas que tienen patología cardíaca, ya sea que han sufrido un infarto o que han sufrido algún tipo de intervención cardíaca, sea cirugía de corazón abierto como los bypass o un cateterismo cardíaco con colocación de stent o colocación de marcapasos o desfibriladores. Lo atiende un grupo interdisciplinario, doctora, porque lo primero que uno imagina cuando oye hablar del centro es cardiólogos. Sí, hay médicos, usted es una de los médicos, pero también entiendo que es un equipo de varias disciplinas que lo atienden. Tal vez nos explica un poco esto, doctora. Sí, en el centro trabajamos, bueno, mi persona, que soy médico general, trabaja con nosotros una compañera que es promotora de la salud y además es nutricionista, y trabajan también muchachos de bachillerato de promoción de la salud. Ellos lo que se encargan es de poner a los pacientes a hacer ejercicio durante las sesiones. Entonces la idea en el centro de nosotros es que el paciente llega al centro y realiza una sesión de ejercicios, que las primeras sesiones son monitorizadas con un holter. Entonces eso lo que hace es enviarnos
cómo ese corazón se está comportando durante el ejercicio a una computadora donde nosotros podemos interpretar y tomar las medidas necesarias en caso de que se necesite, ¿verdad? Doctora, el Centro de Rehabilitación Cardiovascular es un proyecto, es un programa y está adscrito a la escuela, a la facultad, tal vez nada más para explicar desde el punto de vista académico o institucional cuál es la ubicación del centro. Nosotros estamos ubicados en la escuela de Ciencavi. Que ciencias, o sea, pertenecen a la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano. Pertenecemos a Ciencias del Movimiento Humano. Estamos ubicados en Lagunilla, 1,5 kilómetros al oeste de Jardines del Recuerdo. ¿Es un programa o un proyecto? Es un proyecto. Es un proyecto, sí. Sí, es un proyecto de proyección social. Entonces está abierto al público en general, no es exclusivo para funcionarios o estudiantes de la universidad, sino que para el público en general. Entonces nosotros, para que las personas se acerquen a nosotros, lo que pedimos es una referencia de su cardiólogo o su médico tratante, donde nos explique cuáles son las patologías que presenta esa persona y que además nos traigan todos los estudios que se le han realizado durante su proceso, para a partir de ahí nosotros montar un programa individualizado. Eso le iba a preguntar, ustedes funcionan por referencia, es decir, es un médico, ya sea de la caja o privado, quien refiere al paciente al centro, así es como básicamente funciona. Exactamente. ¿Hay que cancelar algún monto? ¿Tiene un costo esto para la gente o no? Sí, el costo es de 60,000 colones al mes, por fase 3, por fase 2, que es la del programa de nosotros. Okay, ahorita vamos a explicar un poco esto de las fases para que la gente se aclimate, ¿verdad?, con toda esta mecánica. Vera, los objetivos que ustedes se trazan institucionales, ahí revisando un poco la página, se habla de la parte funcional, psicológica, social, el reintegro o reintegración del paciente a la sociedad. Es así, ustedes, digamos, manejan varias líneas como de acción, porque uno desde afuera podría imaginar que solo, digamos, la preocupación es la cardíaca, el corazón, pero entiendo que atienden también en la parte psicológica, en la parte de su reinserción social. ¿Cómo funciona esto, Vera? Sí, el objetivo de nosotros es la atención interdisciplinaria al paciente con patología cardíaca. Durante el programa, que son 36 sesiones, se extiende aproximadamente 3 meses porque son 3 sesiones por semana. Nosotros, además de los ejercicios, que con eso estamos tratando de recuperar la capacidad funcional de ese corazón, les estamos constantemente dando ese apoyo emocional y ese apoyo psicológico nosotros, pero también se lo dan entre ellos mismos. Como mencionó don Carlos en su entrevista, la unión que se llega a formar entre pacientes y nosotros llegamos a vernos como una familia, y entre ellos uno los ve que muchos llegan a sentirse como si fueran hermanos. Entonces ese apoyo les ayuda tanto a la parte social como a la parte psicológica también. También hemos tenido estudiantes de psicología que han venido aquí y algunos psicólogos han estado aquí también, hemos tenido nutricionistas, hemos tenido terapeutas físicos que nos dan cierto apoyo en determinado momento. Los pacientes yo digo que lo que les ayuda a formar esos lazos de amistad tan fuertes es el hecho de que se sienten como hablando en un mismo idioma. Claro, identificados. Porque todos han pasado, aunque no exactamente lo mismo, han pasado por algún proceso similar y por el mismo estrés y por el mismo sufrimiento, tanto de ellos como de sus familias. Entonces el venir aquí y hablar es poder hablar con alguien que los entiende completamente, porque le están hablando, como dije, en su mismo idioma. No como terapia para ellos. Sí, no es solo del corazón, sino también de la mente, ¿verdad? No es como ir y hablar con el vecino, sino estoy hablando con alguien que me entiende todo aquello que pasé. Entonces, como le digo, entre ellos mismos se dan esa terapia también, porque cada vez que entra un paciente nuevo, ellos están apoyando y diciéndole, no, ahorita yo sé que usted viene asustado, igual entré yo el primer día, pero a ver que poco a poco va a ir saliendo adelante y ese susto va a ir disminuyendo también. Es que no es fácil, ¿verdad, Vera? Bueno, no sé si usted, pero al menos yo no, me imagino que usted tampoco hemos pasado por un episodio de estos cardíacos, pero
Yo me imagino que además de la afectación física, ¿verdad? Médica, no es fácil, me imagino, para ellos decirse, ¿verdad? Decir a sí mismos, yo soy útil todavía, yo valgo, yo me puedo reinsertar a mi familia, a mi comunidad, a mi pueblo, a mi barrio, ¿por qué no? A mi trabajo. Me imagino que para ellos y para ustedes un desafío también sociológico y psicológico, como me lo explicaba. Sí, y es que es un cambio completo de vida, porque además, bueno, ahora como lo vamos a mencionar, dentro de los consejos que se le dan o dentro de las cosas que se le dice al paciente que debe realizar, son los cambios en el estilo de vida. Claro. Entonces es un paciente que de un momento a otro, primero se vio, como dicen ellos muchas veces, cara a cara con la muerte, porque no sabían qué estaba pasando, porque no sabían qué podía pasar. Entonces muchos llegaron a sentir que incluso se morían. Entonces ese susto, pero además de que yo tengo ese susto, puede ser que nunca en mi vida me he incapacitado y ahora tengo que estar incapacitado varios días. Eso por un lado, y además le dicen a usted, bueno, ahora tiene que limitar estos alimentos, tiene que limitar estas bebidas, no puede hacer ejercicio fuera de aquí hasta que se le dé el visto bueno, o más bien tiene que empezar a hacer ejercicio que antes no lo hacía. Entonces es un todo, son muchos cambios que se vienen de un momento a otro, así como dicen, de la noche a la mañana. Vera, para ir finalizando este segundo segmento, una pregunta, como dirían en la calle, de abogado del diablo. ¿Y funcionan estos centros? Porque por ahí me topé una estadística en la página de ustedes, wow, que uno dice, claro que funcionan, porque tiene que ver con la mortalidad, creo, ¿verdad? Hay estadísticas entonces que respaldan además el trabajo valiosísimo de ustedes aquí en el Ciencavi, ¿verdad? Sí, claro, incluso hay estudios que han salido de aquí mismo, de Ciencavi, donde se demuestra qué porcentaje ayuda para la presión arterial, para la diabetes y para disminuir la mortalidad, que se habla de un 20 a un 25% en disminución de la mortalidad de las personas por pasan por este tipo de centros. Exactamente. Wow. Claro. Sí, hay toda una estadística y estudios que respaldan toda esta labor que ustedes hacen, Vera. Sí. Vera, tal vez si le parece vamos a irnos a una pausa porque me interesa, y ahora sí, aterrizar como en el día a día, porque mucha gente se va a estar preguntando, bueno, y si yo voy al centro, ¿qué es lo que se hace a diario? Corro en la banda, me toca hacer bicicleta, no sé si está bien dicho bicicleta, ahora usted nos va a explicar. Me van a poner a caminar, cuántas semanas dura, eso se divide en etapas, en fases, y cuándo me gradúo del centro, cuándo me dan de alta, cuándo yo estoy ya en condiciones y cómo es que ustedes dan ese veredicto. Entonces quiero, después de la pausa, Vera, si le parece, que exploremos estos otros detalles más puntuales, más médicos, más de logística, para que el televidente, el usuario de redes sociales, quienes nos escuchan en las emisoras, pueda también darse una idea de cómo funciona el Centro de Rehabilitación Cardiovascular. Entonces, si le parece, vamos a irnos a nuestra segunda pausa y ya venimos con nuestro último segmento. Hoy les saludamos desde este hermoso lugar. Ustedes ven esta zona verde porque el Ciencavi, que son las siglas de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida, ubicado aquí en Lagunilla de Heredia, tiene en su infraestructura muchas zonas verdes, lógicamente canchas, pistas de atletismo, piscina, y había que aprovechar este entorno natural para hablar de un tema importantísimo, porque los accidentes cardiovasculares ocupan uno de los primeros lugares como causalidad de muerte en Costa Rica. Y había que tomar ese tema, tratarlo, abordarlo, y la Universidad Nacional institucionalmente lo hace respondiendo a través de un centro de rehabilitación cardiovascular, una maravilla institucional. Ya venimos con más detalles acá en Una Voz. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Gracias por sintonizarnos semana a semana. Lo que intentamos en Una Voz, un programa de la Universidad Nacional, elaborado desde la Oficina de Comunicación de esta Casa de Estudios Superiores con mucho cariño, lo que intentamos es semana a semana llevar temas que tienen que ver con sus hábitos diarios,
temas que atraviesan su vida cotidiana. La salud, por supuesto que lo es uno de ellos. Y si hablamos de la parte cardíaca, en un país donde los accidentes cardiovasculares tienen una presencia importante como causa de muerte, pues mucho más. Hoy nos vinimos a la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida, CIENCAVI, de la Universidad Nacional, porque acá hay un centro dedicado a rehabilitar a pacientes que han tenido, por ejemplo, infartos, accidentes cardiovasculares, pues vienen a dar acá referidos a este centro, que es una maravilla y que le permite a cientos de personas ya rehacer sus vidas. Ya don Carlos Ubico nos ha compartido su testimonio en el primer segmento, y desde el segundo segmento nos acompaña la doctora Vera Rodríguez, quien es una de las representantes y trabajadoras de este centro de rehabilitación cardiovascular. Doctora, ¿cuáles son básicamente las fases de trabajo que ustedes, me imagino que habrá para cada paciente una explicación diferente, pero entiendo que ustedes manejan módulos o fases de trabajo con los pacientes? ¿En qué consisten, en términos generales, estas fases de trabajo con ellos? Bueno, nosotros trabajamos con programas de 3 fases. La fase que nosotros trabajamos propiamente es la fase 2. La fase 1 se da, es una atención inmediata que se da dentro del hospital todavía. Entonces luego nos vienen a nosotros. Son esas primeras horas después digamos, del infarto, para poner un ejemplo. Exactamente, cuando ya los empiezan a poner de pie y a caminar y a dar sus primeros pasos, digamos, después del infarto. Luego con nosotros llegan a realizar una fase 2, que consiste en un programa de 36 sesiones, 3 veces por semana, son aproximadamente 3 meses. Cuando la persona llega con nosotros, los promotores de salud se encargan de realizarle una prueba que se llama caminata de 6 minutos, y basados en esa prueba, entonces se establece un programa individualizado para la persona, para el paciente, donde inicialmente nosotros les explicamos que probablemente lo van a sentir suave, porque vamos a ir, como dicen, pasito a pasito. Y ahí poco a poco se les va a ir aumentando la intensidad, el tiempo. Entonces la idea es ir avanzando conforme ese corazón nos lo permita. Entonces yo les explico a ellos, tenemos monitorizado el corazón en la telemetría, en la computadora, y dependiendo cómo él se vaya comportando, entonces nos va dando las pautas de si podemos avanzar, si tenemos que mantenernos ahí o si tenemos en algún momento que echar un poquito para atrás. La idea es ver cómo ese paciente va a ir avanzando. Conforme ellos van avanzando en el ejercicio, entonces van avanzando también en su estado emocional. Conforme ellos van viendo que realmente pueden realizar actividad física, que es uno de sus mayores temores al inicio, van empezando a sentirse mejor y con menos temores y con menos miedo. Ya no es tan difícil para ellos salir a caminar y hacer su vida diaria como lo era al inicio. No todos tienen ese temor tan grande, pero sí la mayoría ingresan a nuestro centro con un cierto temor a que me vuelva a dar otro infarto. Esa es parte de lo que trabaja nuestro programa. Doctora, ¿y cuál es el test o prueba o examen que les dice ya a ustedes, bueno, este paciente ya puede ser dado, no sé si se dirá así, puede ser dado de alta, lo podemos graduar del centro? ¿Hay exámenes o revisiones, monitoreos que permiten ya tomar esas decisiones? Nosotros le pedimos al paciente una prueba de esfuerzo, que se realice una prueba de esfuerzo, y si la prueba de esfuerzo está negativa, entonces ya nosotros podemos decir que ese paciente puede ser dado de alta de la fase 2 para pasar a una fase 3. Porque algo que hay que tener claro es que el paciente debería hacerse a la idea de que de aquí en adelante tiene que hacer ejercicio de por vida. ¿La fase 3 es ya afuera o es todavía aquí? Nosotros tenemos también un programa de fase 3. Entonces el paciente puede pasar de fase 2 al proyecto de fase 3. Ok, perfecto. Doctora, yo sé que de pronto la gente ha escuchado muchas veces, más ahora con redes sociales, con internet, los ya conocidos consejos, recomendaciones que uno debe tener de por vida desde el punto de vista preventivo para no llegar a situaciones eventualmente como la de don Carlos y miles de costarricenses que tienen alguna afectación cardíaca. Pero yo le iba a pedir a usted, en su condición de médico,
que si nos pudieras recordar cuáles son esas reglas de oro que la gente, ojalá desde adolescente, joven, tiene que ya comenzar a seguir para evitar un susto, una sorpresa cardíaca de estas. ¿Como cuáles recomendaciones, doctora? Bueno, nosotros siempre hablamos de lo que es el cambios en el estilo de vida. Cambios en el estilo de vida me va a incluir el dejar el sedentarismo, empezar a hacer actividad física, tener claro que la actividad física no es pasar toda la semana sin hacer nada e ir solo el sábado a hacer 2 horas de ejercicio, sino que tiene que ser una actividad física periódica. Se recomiendan 30 minutos por día, por lo menos por 5 días a la semana. La otra cosa es cuidar la alimentación, tratar de realizar una alimentación balanceada, evitando los excesos de grasas y las comidas chatarra, ¿verdad? También la otra es el fumado, que si fuman entonces dejar el tabaquismo. También se recomienda el moderar el licor y tratar de buscar actividades que nos ayuden a controlar el estrés también, es muy importante. Yo siempre les digo que a veces estamos tan acostumbrados a vivir con el estrés al día a día que ya ni siquiera lo sentimos. Entonces nos habituamos, lamentablemente. Y muy importante es seguir las indicaciones del médico. Si el médico le está indicando medicamentos, entonces seguir los horarios y las dosis establecidas por su médico particular. Doctora, para ir finalizando, yo supongo, bueno, aunque usted ya tiene varios años vinculada al centro, pero para ustedes no deja de ser gratificante ver semana a semana, mes a mes, año a año, que gracias a ustedes mucha gente logra rehacer sus vidas. Yo imagino que eso es cuando usted llega a su casa o está un fin de semana o viene cada día nuevamente a integrarse a su trabajo, debe ser muy gratificante saber que ustedes le están ayudando a gente a rehacer sus vidas y además de buen modo, con buen ánimo. Sí, claro que sí. Y como le decía, a veces tenemos pacientes que desde que pasan por la puerta se les ve el susto. El susto de cuando llegan por primera vez y el verlos después tan animados, hablar. Don Carlos es uno que siempre dice, es que cuando yo llegué aquí ni hablaba, porque no le daba miedo hasta caminar y véalo ahora como está, claro, él es otra persona. Entonces eso es realmente muy, muy gratificante, como dice usted, muy emocionante, o incluso topárselos a veces por la calle que le dicen a uno, ya me siento bien y ya no tengo miedo y ya todo va súper bien, o hago ejercicio y me siento súper bien, con más energía y todo. Entonces, porque eso es otra cosa en la que ayuda el centro, al apego al tratamiento, el apego al ejercicio, el apego a un régimen alimenticio, todo eso se ha logrado ver que se establece con el apego a que vengan los pacientes con nosotros. También dentro del programa nosotros constantemente estamos dando charlas de diferentes temas relacionados tanto a la patología cardíaca como a las actividades diarias y a algunos otros temas en los que ellos tienen dudas de cuándo puedo reiniciar esto o cuándo puedo reiniciar aquello. Entonces nosotros estamos dándoles charlas para ayudarles con esa parte también. Doctora, tal vez si recordamos, yo le llamo las coordenadas del centro, básicamente número de teléfono, correo electrónico, si ustedes tienen pues la página o el Face donde la gente puede informarse también. Si recordamos estos datos esenciales para que la gente que esté deseosa de contactarles después del programa puedan hacerlo. ¿Cómo pueden vincularse a ustedes? Bueno, el número de teléfono de nosotros es 2562-4829. Estamos el lunes, miércoles y viernes de 7 de la mañana a 12 mediodía. También tenemos una página en Facebook que se llama Rehabilitación Cardíaca 1. Y el correo sí, ahorita se lo quedo debiendo porque no me lo sé. No hay problema, usted me lo da luego y lo vamos a incorporar. No se preocupe. Y recordar a la gente que están ubicados en Lagunilla. En Lagunilla, 1,5 kilómetros al oeste de Jardines del Recuerdo. Okay. Sí, hay varias formas de accesar acá. Bueno, uno que está también aquí de Heredia se la medio sabe, pero para ubicar un poco a la gente puede ser de Jardines del Recuerdo, del cementerio, 1,5 kilómetros hacia el oeste, como buscando Barrial o Lagunilla, ¿verdad? Siempre hacia el oeste, por ahí pueden ingresar.
También quienes vienen de la carretera General Cañas, la que va para Alajuela o viene de Alajuela, pueden en el Castela meterse y ahí ingresan a las cercanías de Riteve y la entrada estará que a 1 kilómetro de Riteve, a lo sumo. Pero en ese caso sería de Riteve 1 kilómetro hacia el este, o sea, buscando Jardines del Recuerdo. Entonces, General Cañas, Castela, Riteve, de Barrial y prácticamente a 1 kilómetro hacia el este. Doctora, le agradezco un montón. Yo estoy seguro que temas como estos le encantan a la gente porque tienen que ver con eso, con sus hábitos diarios. El testimonio de don Carlos amarró muy bien con los consejos suyos, las recomendaciones, con toda la información institucional. Y le quiero agradecer de verdad porque sabemos que este programa tocará literalmente el corazón de la gente. De verdad, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a usted por tomarnos en cuenta. Y las puertas del programa, como le digo siempre a los invitados, están abiertas para que en el futuro podamos tocar eventualmente otras temáticas que ameriten, ¿verdad?, oportunamente llamar la atención de la gente. Muy amable, ¿verdad, doctora? Muchas gracias. Bien, y a ustedes también les queremos agradecer por su sintonía. Nos escuchamos y nos veremos la próxima semana con muchos más temas en las más de 15 emisoras que transmiten una voz, un esfuerzo de la Universidad Nacional, la universidad necesaria. Me desvanecí, empecé a sudar frío. En las noches cuando me acostaba a dormir tenía mucha incertidumbre, daba mucha vuelta porque, no sé, pensaba que no podía amanecer. Yo era de tomar traguitos, pero siempre me gustaba lo peor, ¿verdad? Chifrijo, chicharrón, morcilla, todas las cosas malas, ¿verdad? Entonces, los hábitos de vida cambian, definitivamente. ¿Hacía ejercicio, don Carlos, usted? No. Hoy nos vinimos a la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida, CIENCAVI, de la Universidad Nacional, porque acá hay un centro dedicado a rehabilitar a pacientes que han tenido, por ejemplo, infartos, accidentes cardiovasculares, pues vienen a dar acá, referidos a este centro que es una maravilla y que le permite a cientos de personas ya rehacer sus vidas. Además de los ejercicios, que con eso estamos tratando de recuperar la capacidad funcional de ese corazón, les estamos constantemente dando ese apoyo emocional y ese apoyo psicológico nosotros, pero también se lo dan entre ellos mismos. Yo me puedo reinsertar a mi familia, a mi comunidad, a mi pueblo, a mi barrio, ¿por qué no a mi trabajo? Me imagino que para ellos y para ustedes un desafío también sociológico y psicológico, como me lo explicaba. Sí, y es que es un cambio completo de vida. Yo tengo 5 años en la UNA. 5 años tengo y le... Hay que darle título, usted también ya, sí. ya egresado. Yo creo que soy uno de los más antiguos. Es salud para mí. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono.